Hola a todos. Bueno, muchas gracias por elegir este canal para aprender el alemán. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, llevadero, ameno. Es una lengua muy linda, suena muy lindo para muchos. Pero bueno, es compleja. Pero eso no quiere decir que no se pueda aprender, todo se puede aprender. Vamos a empezar por conjugar el verbo ser, que es el verbo que siempre empezamos por conjugar, porque por medio del verbo ser o estar, en español dividimos entre ser y estar, pero en muchos idiomas, como el alemán entre ellos, expresan ser y estar con un solo verbo, como en inglés to be. Entonces vamos a empezar por ese verbo porque es el verbo con el que nos presentamos, decimos qué edad tenemos, a qué nos dedicamos, hablamos sobre nuestro estado civil, nos describimos, bueno, todo lo que implica conjugar el verbo ser y el significado que queremos transmitir mediante su uso. Así que vamos a empezar por el presente. Por hoy vamos a ver el presente de indicativo, que en alemán es Indikativ Präsens. Una ventaja que tiene el alemán comparada a la lengua con el inglés, por ejemplo, es que en general se pronuncia como se escribe. Es decir, bueno, acá uno podría decir no, pero yo digo presens y se escribe presens. Pero bueno, la A en alemán siempre es A, pero cuando tiene dos puntitos, esos dos puntitos se llaman umlaut, como decimos nosotros, diéresis o crema. En alemán les llaman umlaut, son los dos puntitos. Toda A que tenga umlaut va a ser una E. Así que en alemán distinguen entre E y E. Tienen distintos sonidos vocálicos que ya vamos a ir viendo y que al comienzo les pueden sonar extraños, pero a medida que vayan practicando y vayan oyéndolos y usándolos, van a ir acostumbrándose a ellos. Como pasa siempre, a mí cuando empecé a estudiar alemán me sonaban rarísimos. Also, cada vez que diga also es entonces. Es como el so en inglés. Entonces, also. Indicative presence. Und es a. And y. Und es la conjunción y la D es bien fuerte. Und. Parecido al and, pero bien fuerte. Und. Ahora vamos a ver entonces el verbo das Verb. Das Verb es el verbo. Sein. Fíjense que la S cuando está en posición inicial o en el medio y se escribe una sola S, se pronuncia Z, como el zumbido de una abeja. Si saben de fonética, bueno, saben que ese sonido se representa así, y si no, van a ir aprendiendo conmigo fonética. En fonética, es decir, cómo suena esto, se representa con este signo en fonética. Existe el alfabeto fonético internacional que contiene todos los fonemas del mundo. En posición final es S, como la nuestra, pero acá es sein. Das Verb sein, entonces, ¿qué es? Ser o estar.
Por ahora, como les dije, vamos a ver el indicative presence y vamos a ver, para conjugarlo es necesario que veamos los personal pronomen, que bueno, suena parecido, así que esto va a ser pronombres personales. Se escribe todo junto, a diferencia del castellano, personal pronomen. Por eso es que en alemán uno ve palabras muy largas. En realidad, nosotros decimos pronombres personales y podría, por cómo suena, escribirse todo junto. En realidad lo que hacen ellos es combinar sustantivos o sustantivos y adjetivos, en este caso, y conforman una sola palabra. Por eso es que la palabra queda tan larga. Personal pronomen. Entonces vamos a ver. Ich. Esto es un sonido que nosotros no tenemos en español, que es parecido a cuando ¿vieron cuando un gato hace sh, que saca sh, las uñas hace sh? Es un sonido muy parecido a ese, es suavecito. Digo suavecito porque en alemán también tienen, como nosotros, en otros casos, sobre todo cuando a la CH la precede una A, acá no va a ser suave, va a ser fuerte, va a ser este sonido en fonética, que es el que hacemos nosotros con la J. Ach. Bueno, ach de hecho es una interjección en alemán, que ya veremos. O por ejemplo el compositor Bach, que también quiere decir arroyo, riachuelo esta palabra. Bach, ahí es bien fuerte. Acá es suavecito, es ish. Ish, y este fonema es así, se escribe así. Ish. Vamos a conjugar el verbo ser. Pasa igual que no se asusten porque como es irregular en todos los idiomas este verbo, va a cambiar mucho, pero después cuando veamos los regulares va a pasar como en castellano. Va a haber una raíz fija y después se le agregan lo que se llama desinencias, que son las terminaciones para cada persona, número, aspecto, modo, etc. Ich bin, entonces va a ser yo soy. Ich bin. Du bist. Vos sos. Tienen en alemán una forma como nosotros el usted, una manera formal de dirigirse a la otra persona, y es Sie sind. Ven de nuevo, Sie sind, lo que les decía. ¿Qué quiere decir usted es? Er. La R final normalmente se hace, dependiendo de qué le precede. En este caso no le precede nada porque es ER. Ahí es EA. Pero no sé, en palabras como agua es Wasser, es A. Es o A o EA. En este caso EA. Sie, además de usted, quiere decir ella, y ellos y ellas. Tiene eso significado. En este caso, de la tercera al singular, va a ser ella. Y así es. En alemán ponen el es, que es como el it inglés, porque es un idioma que, a pesar de que, como el castellano, tiene una conjugación compleja, y uno podría decir, bueno, ¿para qué ponen sujetos si con las desinencias verbales ya se entiende a qué personas se refieren? No obstante eso, el alemán siempre es una lengua que siempre construye la oración con sujeto. Es decir, va a haber casos muy informales, coloquiales, no sé, estoy cansado entre amigos, bin müde, en vez de ich bin müde.
pero generalmente, en su gran mayoría, y mejor hacerlo así ante la duda, siempre va a tener un sujeto. Por ejemplo, como en inglés, para decir llueve, nosotros no utilizamos sujetos. En inglés dicen it's raining. En alemán van a decir es regnet. Er, sie, es, ist. Entonces quiere decir, él es, ella es, esto es, entonces, él es, etc. Vamos a ver el plural. Nosotros y nosotras se dice igual. Sin distinción de género en alemán, se dice igual. Wir sind, ustedes, ihr seid. Y también tiene una manera formal, a diferencia del castellano, que nosotros la distinción formal la hacemos solo en singular, vos y usted. En alemán también la hacen en plural y coincide con esta. Y va a ser igual, sie sind. Y ellos, sie sind. Me faltó traducir acá. Esto es igual a nosotros, nosotras somos. Nosotros, nosotras somos. Ustedes, vosotros en España, ¿no? Son. Esto es lo mismo, pero es un uso formal que nosotros en español no lo tenemos, pero bueno, ellos lo tienen. Y esto es ellos, ellas, son. Algo muy importante, son o están, perdón, yo soy o estoy. Recuerden por favor que vos sos o estás, que ellos con esa sola palabra indican, sí, usted es o está, indican esos dos verbos, ser y estar. Es o está. Nosotros somos, bueno, o estamos, ustedes son o están, ellos son o están. Also, das sind die Personalpronomen, estos son los pronombres personales. Das sind, ¿ven? Ellos son. Sie sind oder quiere decir hoy, perdón. Oder quiere decir o. Das sind die Personalpronomen. Estos son los pronombres personales. ¿Les parece? Vemos unos ejemplitos con oraciones. Vamos a ver. Also, Beispiele son ejemplos. No importa, yo les voy hablando, después van a ir aprendiendo las palabras. Estoy acá. Entonces borro esto porque acá vamos a escribir ejemplos. Bueno, a ver, me parece que borré de más, no importa. Ich bin Lehrer. Lo que hoy les decía. Generalmente la terminación va a ser a. Es como si hicieran una A seca y más bien mandada hacia atrás la lengua A y le agregaran una pequeña G alemana A. Lehrer. Esta E va a ser así tensa, Lehrer. Y siempre que tiene la H, la E, la A, cualquier vocal que tenga después una H y después siga la palabra, se va a alargar esta vocal. Es decir,
Eso lo van a ir internalizando con el tiempo, no hace falta que pronuncien perfecto porque nadie, hay que ser alemán para pronunciar perfecto. Yo no soy alemán, bueno, cara de alemán no tengo, altura menos. Pero digamos, tuve profesores nativos alemanes y me gusta, me apasiona la lengua y me acerco mucho al modo de hablar de ellos. Pero bueno, errores vamos a tener todos, pero la forma es entonces Ich bin Lehrer. Esto quiere decir soy maestro. Nosotros en castellano omitimos el sujeto, pero recuerden, repito esto, ellos siempre lo ponen. Du bist Student, eres estudiante, sos estudiante. Nosotros, como tenemos la terminación en E, que incluye a hombres y a mujeres, terminamos la cosa acá. En alemán, para decir estudiante mujer, van a decir Studentin. Esta terminación in es terminación femenina en alemán. Lehrer, si es hombre, Lehrerin, maestra. Y con otros ejemplos. Sie sind, porque es usted. Sie sind Arzt. A diferencia del inglés, en alemán ponen como nosotros, no le ponen artículo a la profesión. He is a doctor, you're a student. En alemán no. Ich bin Lehrer, du bist Student oder Studentin. Sie sind Arzt, quiere decir usted es médico. Usted es médico. Sie ist. Perdón. Él es, ist. Arzt. Auch. Ven acá es fuerte esta, auch. ¿Qué quiere decir auch? También. Also, Sie sind Arzt und ist Arzt auch. Y él es médico también. Sie, ella es, bueno, vamos a ver médica ya que estamos. Sie ist. Y voy a dejar ahora en suspenso algo y les voy a explicar. Por un lado agregamos la IN, que como les dije recién es terminación femenina. Y en alemán, cuando se hacen cambios después de la raíz, la vocal suele pasarse a la misma vocal, pero con umlaut, con esos dos puntitos, y que se pronuncia como una E. ist Arzt und sie ist Ärztin. Also, hier ist das Ärztin. Perdón. Entonces aquí es Ärztin. Ella es médica. Es, bueno, podemos decir, es ist eine Katze, es un gato. Estoy hablando ahora de este pronombre, ¿no? Son 3 horas. Es ist eine Katze. Esto es un gato. Esto quiere decir una, esto es femenino, después lo vamos a ver. Vía. Voy a borrar esto porque me estoy quedando sin pizarrón. Wir sind Brüder.
Esto es el plural de hermano. Esto quiere decir somos hermanos. Somos dos hermanos varones. Hermano se dice Bruder con la U común. Y hermanos con la U con umlaut, Brüder. Para hacer el plural, ya lo vamos a ver después, pero tienen muchas maneras los alemanes. Una de ellas es ponerle umlaut a la vocal y el resto dejarlo igual y con eso hacen el plural, como en este caso. Wir sind Brüder, ihr seid, ustedes son, Schwester, en este caso queda igual. Hermana, parecido a sister en inglés. Y este a brother, ¿no? Ustedes son hermanas. Hermana en singular se dice igual, Schwester. El plural en alemán es un poco complicado porque no tienen algo fijo como el inglés tiene la S al igual que el castellano. Para ser plural en alemán depende de cada palabra o de las secuencias de letras. Ustedes son hermanas, sí, ellos o ellas son, sie sind. Esto lo vamos a ver después con más detenimiento. Esto quiere decir de, sie sind aus Deutschland. Ellos o ellas son de Alemania. Deutschland, recuerden que es Alemania. Y de aus. De en otros casos es von, pero para indicar procedencia, lugar de origen, se usa aus, que también quiere decir fuera de. Bueno, vamos a ver, para empezar, para una primera clase, creo que no conviene que veamos mucho porque, ya les digo, es una lengua muy linda, pero es compleja. Vamos a ver die Tage der Woche. A ver si se dan cuenta. Quizá algunas palabras les sean familiares, es decir, el inglés nos es más familiar, pero bueno, no sé si esto ayuda mucho. Die Tage der Woche. Esto quiere decir la y quiere decir los. Después cuando veamos los artículos con mayor detenimiento lo vamos a ver. Los días se dice Tag. La G final se hace bien fuerte, como una K. Tag. Acá no porque está en el medio. Die Tage. Los días de la semana. Der quiere decir de la. Sé que suena raro, pero bueno, es otro idioma. Esto es en realidad un artículo en caso genitivo. Ahora brevemente les voy a explicar lo que son los casos de la declinación porque el alemán los tiene. Entonces, semana es Woche. Por ejemplo, semana es femenino y el artículo femenino es die. Pero si queremos decir de la, tenemos que decir de a. O sea que esto es el caso genitivo, que es el caso genitivo es cuando decimos de alguien, de algo, por ejemplo, el hijo de mi hermana. Eso es el caso genitivo, indica pertenencia, posesión, relación con respecto a otra persona, pues no es posesión en ese caso. Vínculo.
En este caso es como si la semana posee, sí, la semana posee días o está dividida en días, entonces decimos de la semana. Este es el caso nominativo que simplemente se usa para, como dice la palabra, nominar o nombrar el sujeto. Los días de la semana. Bueno, vamos a ver los días de la semana. Lo muy fácil es que todos terminan en Tag, que quiere decir día. Son parecidos como se escriben algunos, no todos, a los en inglés. Montag, Montag also significa lunes. Dienstag es martes. Mittwoch es miércoles. Donnerstag va a ser jueves. Freitag, viernes. El sábado hay 3 maneras de decirlo, por eso lo voy a escribir ahí. Voy a saltar al domingo a propósito. Sonntag, domingo. Y esta tinta del demonio que siempre se chupa rápido. El sábado se puede decir de 3 maneras. Yo les voy a escribir de la más usada, la más común, a la menos usada. O sea que con que sepan esta, ya está. Es decir, para ustedes decirlo. Puede que oigan o que lean, que oigan a otra persona decir o que lean en un artículo las otras versiones y bueno, así las entienden también. La más común, la más usada es Samstag, para decir sábado. Entonces voy a escribir todo esto es sábado. Samstag, Sonnabend, y Sabbat. Pero digamos, si usamos la más común, como les dije, todas menos miércoles. Terminan en Tag. Bueno, entonces las repetimos. Presten atención por favor a la pronunciación, así van fijando, por ejemplo, que la W siempre es V, Woch, Woche, la G final es K, la S inicial, es Z. Entonces, bueno, vamos a decirlas. Montag, Dienstag, siempre la secuencia de letras, de vocales, IE, en alemán se reduce a I. No dicen Dienstag, sino Dienstag. Siempre que vean una IE en alemán va a ser I. Dienstag, Mittwoch, acá es bien fuerte. Mittwoch, en fonética es el sonido J. Donnerstag, Freitag, lo que les decía hoy al revés. Cuando es EI, va a ser el diptongo I. IEI, EI, I. Freitag, Samstag, o también podemos decir Sonnabend o Sabbat. Y domingo, Sonntag. Y para terminar la lección de hoy, les voy a decir también algo que también es conveniente ver al principio.
Bueno, ¿qué son los números del 1 al 10? Este es el 1. Es así. En alemán, sobre todo en Alemania, no tanto en Suiza, que la versión es como más suave, pero en Alemania, que es más fuerte la manera de decirlo, es muy común cuando una palabra comienza con una vocal o, no importa si es la primera palabra de la oración o si está en el medio, o dentro de una palabra, por ejemplo, teatro se dice theater. Es muy común hacer lo que se llama en fonética, que se representa así, que es el glottal stop. Es como un signo de pregunta sin el puntito de abajo. Eso quiere decir que nosotros, antes de emitir un sonido, cerramos la glotis y después largamos de golpe el aire y el sonido. En castellano eso solo lo escuché en Paraguay. Por ejemplo, dicen ahora, eso es el glottal stop también. O vamos ahora a Argentina. Eso es glottal stop. Es esto mismo en lengua castellana. En alemán lo hacen muchísimo. Entonces es eins. Es decir, si viajan a Alemania y dicen eins, les van a entender, no hay problema. Yo les digo, para hacerlo lo mejor posible, eins. El 2 es zwei. Esto entonces siempre es v, y la z es se pronuncia ts. Como Mozart se dice Mozart. Zwei, drei. La R es como la R francesa, drei. El 4 es vier. Ven que sí, vier. El 5 es fünf. Cuando la U tiene ese umlaut, en vez de U pasa a ser U, como la U francesa. Fünf. El 6 es sechs. Acá ocurre algo particular, y es que esta CH, pero es una excepción, en general se pronuncian siempre OSH. En este caso se va a pronunciar X. Sechs. Sieben. Acht. Acá es bien fuerte. Acht. Neun. La EU siempre es hoy. En alemán es este sonido. Neun. Neun. No es el diptongo hoy. 10 es zehn. Zehn. Ven acá, la Z es tz, lo que les dije hoy de la H que alarga, zehn. Y ya que estamos, vemos hasta el 20. ¿Qué les parece? 11 es elf. 12 es, bueno, empieza con z, v. La O con umlaut, que va a ser E, como la E francesa. 12. Hago una pausa acá. Al principio cuesta hacer estos sonidos. Quizás ya lo sepan hacer por lenguas como el francés u otras que los contienen. Quizás no. Yo cuando aprendí alemán no lo sabía hacer y al principio me costaba mucho. Lo que se suele decir, la ayuda que se suele dar es que pensemos que vamos a hacer para este. Vamos a empezar como que hacemos una U española, como si fuera funf. Pensemos cómo tenemos la lengua cuando hacemos U, mandamos la lengua para abajo y adelante. U. Ahora cerramos la boca como para hacer una I. Entonces la lengua necesariamente tiene que subir. Entonces empezamos, vamos de U y la lengua la vamos a dejar como está y lo que es, solamente la movemos para subir ahí. Y fíjense cómo se logra.
¿Ven? Para hacer la I tenemos que subir. La I se hace acá. I. La U se hace ahí. Fünf. Lo mismo con este. Empezamos como para hacer la O y subimos la boca, los labios como para hacer la E, que es más arriba. O 12. Ahí está. 11, 12, 13. Bueno, acá pasa como en inglés con 13, con la edad de los teenagers, los que terminan en teen, que viene de 10. 3, 10 quiere decir literalmente, bueno, 13. 13, 14. Ven que agregamos esos números y después el 10. 14. 15. Voy a borrar acá porque no me alcanza. En este caso sí decimos 16. Perdón. Bueno, caprichos del idioma. Más que caprichos en realidad por el sonido que le sigue, porque en el número 6 es sex, entonces al seguir una S, si decimos sex es más incómodo que si decimos sex. Sex. Acá como sigue un tss, es más fácil decir 16. 17, 17. Acá no decimos 17, sino 17. Lo apocopamos y queda 17. 18, 18. 19, 19. Perdón, 19. Y hasta hoy vemos el 20, que es 20. 20. Esta G final pueden decirla como lo hice yo, como ese ruidito que les decía de ich bin, 20, o pueden decir 20 con una K. Es lo mismo, depende de la zona. En Berlín sí dicen más 20, en otros lados van a decir 20. Lo mismo que el ich, en otros lados van a decir ich. Cómo pasa con todos los idiomas depende de la zona. Bueno, me parece que por hoy es suficiente como una introducción a la lengua alemana y bueno, mi mayor deseo es que les haya servido, que les haya gustado. Ya les digo, es compleja, pero vale la pena. Es una lengua muy rica, con una musicalidad muy particular, muy fuerte. Y bueno, si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Yo voy a dejar el link de mi canal. Y bueno, nos vamos a ver en siguientes lecciones porque supongo que del otro lado hay mucha gente que quiere aprender alemán y de este lado hay alguien a quien le encanta enseñarlo. Así que espero que creamos un vínculo con base en esta lengua. Bueno, los veo en la próxima y para despedirlos les voy a anotar las 3 maneras más comunes de despedirse en alemán. Bueno, para decir chau decimos tschüss. Tschüss. De nuevo con la U. O tschüss. Así como chao. Tschüss.
Esta es chao, esta es auf Wiedersehen, es hasta luego. Perdón. Pasa que son tan largas las palabras. Auf Wiedersehen. Que literalmente quiere decir hasta vernos nuevamente. Hasta luego, ¿no? Y hasta pronto, bis bald. Bueno, como en castellano tienen acá auf es hasta y acá bis es hasta. Con esta se usa bis y con esta auf. Entonces hasta la próxima. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oder o bis bald. Bueno, nos vemos. Chao, chao.